Romanos capítulo 6, pero vamos a leer desde los versos 15 al 23. Romanos 6, del 15 al 23, dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Pero al fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oremos. Bendito Salvador, oh Padre de la gloria, recibe tú toda honra en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Aquí vamos a ti esta mañana en oración, pidiéndote y suplicándote de tu auxilio y tu misericordia para con tu pueblo, Señor. Que esta mañana son leídas tus santas escrituras para la edificación de tu pueblo y también para dar vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Sé tú, Señor, por medio de la predicación de la palabra, trayendo a tus pies, Señor, a los que tengas que traer según tu voluntad. Tráelos con lazos de amor. No solo que esta palabra quede en nuestros oídos, sino que baje a nuestros corazones como esa palabra tuya, que tu palabra es verdad. Ayúdanos esta mañana, obra en nuestros corazones, ayúdame a mí a presentar el propósito de esta predicación y es demostrar tu cruz, tu evangelio, Señor, tu gloria, Padre. Ayúdame para no errar en el camino de tu palabra y ser lo más fiel posible al pasaje, Padre. Sigue obrando en nuestros corazones, te lo pedimos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de la historia, el ser humano siempre ha anhelado la libertad. Lo vemos incluso, por poner un ejemplo, en los himnos nacionales, ¿verdad?, de muchos países que celebran haber sido libres de la opresión y del dominio de otros. Como dice nuestro himno nacional, ¿no? Abajo cadenas, gritaba el Señor, y el pobre en su choza, libertad pidió. Muera la opresión. No voy a cantar el himno completo. Ese deseo de la libertad también está en cada corazón de cada persona. Nadie quiere que otro lo gobierne, esta es una realidad. Por naturaleza, el hombre tampoco quiere que Dios reine sobre su vida. Como dijeron en Lucas 19:14, no queremos que este reine sobre nosotros. Pero hay, amigos y hermanos, una realidad que muchas personas no reconocen. Aunque todos desean libre, todos procuran la libertad, nadie es completamente libre. La Biblia enseña que todos servimos a un amo. No existe un punto intermedio neutral. O somos esclavos del pecado o somos siervos de Dios. Esa es precisamente la enseñanza que Pablo desarrolla en Romanos 6:15, de los versos 15 al 23. Todos servimos a alguien, pero solo Cristo puede librarnos de la esclavitud del pecado y llevarnos a la verdadera libertad. Vemos el contexto. Para entender este texto debemos recordar lo que Pablo viene enseñando en Romanos, ¿no?
Él quería visitar una iglesia muy importante formada por judíos y gentiles, pero que enfrentaba tensiones por la manera de que entendían su relación delante de Dios. Pablo comienza mostrando una verdad fundamental. Todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado y ninguno puede ser declarado justo delante de Dios por sus propios esfuerzos, por sus propias obras. La única esperanza del ser humano está en Cristo, quien murió en la cruz del Calvario para justificar a los pecadores. El resultado de esa justificación es maravillosa, ¿verdad? Ahora tenemos paz con Dios, estamos unidos a Cristo, como lo veíamos la clase pasada, y tenemos una esperanza segura basada en su amor y sostenidos por su gracia. Pero entonces surge una pregunta importante aquí. Si Cristo ya nos perdonó, como vimos, y estamos justificados delante de Dios, ¿significa eso que podemos seguir viviendo en pecado? Es la pregunta. ¿Podemos pecar libremente porque nuestra salvación ya está asegurada? Pablo responde con firmeza, de ninguna manera. La unión con Cristo nos da esa libertad, no nos da esa libertad, para pecar, sino que nos libera del dominio del pecado. Si hemos muerto con Cristo, hermanos, también hemos resucitado con Él para vivir una vida dedicada a Dios. Viendo la idea principal de la epístola de desde Romanos 1, 16, 17, Pablo presenta el tema central de esta carta: la justicia de Dios revelada en el Evangelio y la justificación por la fe. Pero antes de explicar, Pablo, cómo Dios salva al pecador, demuestra que todos, sin excepción, están bajo el pecado y la ira de Dios, y que solo Cristo puede justificarlos. Ahora, en Romanos 6, 15, 23, Pablo responde una pregunta práctica. Si hemos sido justificados por la fe y ya no estamos bajo la condenación, ¿cómo debe ser nuestra relación con el pecado ahora? La respuesta es clara: la gracia no nos da libertad para pecar, sino libertad para vivir en obediencia. Hasta aquí Pablo entonces nos ha enseñado que por nosotros estar unidos a Cristo ya no hay condenación para nosotros. Repito, hemos muerto con Cristo al pecado y ahora vivimos para Dios. Pero surge una pregunta nuevamente, la voy a preguntar en otra matiz. Si ya soy salvo, ¿qué pasa con el pecado que todavía enfrento cada día? ¿Cómo debo entender mi relación con él? Hermanos, y esto es que el creyente no solo ha recibido una nueva vida en Cristo y una nueva posición delante de Dios, sino que también ha sido liberado del dominio del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, eso es una realidad. Ahora tenemos la capacidad y el llamado para vivir para la justicia que conduce a la vida eterna. La gran verdad que veremos hoy es esta: somos libres de la esclavitud del pecado para vivir como siervos de la justicia. Y antes de entrar al encabezado, déjenme recoger rápidamente la idea, ¿verdad? De manera más clara y precisa para que la tengamos clara aquí. En Romanos 1, cuando el hermano explicó Romanos 6, del 1 al 14, Pablo nos enseña una gran verdad. Por nuestra unión con Cristo ya no estamos bajo la condenación del pecado. Hemos muerto con Él y ahora vivimos para Dios. Pero todavía queda la pregunta: si ya yo no estoy condenado, ¿cómo debo enfrentar el pecado en mi vida diaria? Y esto es precisamente lo que Pablo responde desde el verso 15 al 23. Ya no habla solo de nuestra posición delante de Dios, sino de nuestra relación práctica ahora con el pecado. El hecho de que Cristo nos haya, ¿verdad?, librado de la condenación también significa que ahora podemos luchar contra el pecado y no debemos buscar vivir en él, ni siquiera de manera ocasional. Muchas veces nos quedamos, ¿verdad?, con esa verdad. Bueno, ya somos salvos, tengo una posición delante de Dios, somos salvos por gracia, pero Pablo quiere llevarnos un paso más allá. Si Cristo nos hizo libres de la condenación del pecado, también nos hizo
libres para vivir en obediencia a Él. Amén. Ahora sí vamos a ver este argumento y lo voy a desarrollar a la luz con los siguientes puntos. Primero, vamos a ver cómo es que pasamos de un amo a otro. ¿Cómo pasamos de un amo a otro? Versos 15 al 18. En segundo lugar, vamos a ver cómo del pecado pasamos a la justicia. Versículo 19. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo el camino va de la muerte a la vida. Versos 20 al 23. Acompáñenme allí, entonces, Romanos 6, a partir del 15. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Pablo empieza exactamente con la misma pregunta con la que empieza en el verso 1, ¿verdad? Al menos con esa energía. El versículo 1 dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ningún modo. Y da la razón inmediatamente. ¿Por qué ustedes ya no son esclavos del pecado, sino que ahora son esclavos de la justicia? Por eso. Y al leer Romanos 6, alguien podría estar pensando, ¿verdad?, que Pablo está repitiendo lo mismo del versículo 1, la misma pregunta del versículo 1 y el 15. Y encontramos una estructura parecida. Una pregunta, una respuesta firme de Pablo y luego una comparación entre las dos formas de vivir. Pero aunque se parecen, las preguntas son diferentes. Mire, y cito a John Murray. Dice, señala, en ambos pasajes Pablo responde al mismo error, pero desde dos perspectivas distintas. Primero rechaza la idea de seguir viviendo en pecado porque abunda la gracia, y luego rechaza la idea de pecar porque ya no estamos bajo la ley. En ambos casos, la gracia nunca es excusa para desobedecer a Dios. Fin de la cita. O sea, en palabras más claras, el versículo 1, Pablo pregunta, ¿seguiremos viviendo en el pecado? Es decir, ¿podemos permanecer en el pecado como un estilo de vida? En cambio, en el versículo 15, la pregunta es, ¿pecaremos? Refiriéndose a cometer pecados más concretos, aunque sean ocasionales. La respuesta de Pablo a las dos preguntas es la misma. ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera. Nosotros tenemos a pensar, ¿verdad?, que como seres humanos somos como neutrales, que estamos en un punto medio, que una vez Cristo nos rescata del pecado, estamos libres y no pertenecemos ya a nadie. Pero en realidad nadie es neutral, repito. Todos servimos a algo o a alguien. No hay terreno neutral. Y solo hay dos amos desde esta perspectiva que presenta el apóstol Pablo. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo. O somos esclavos de la muerte o somos esclavos de la vida. O somos esclavos de la desobediencia o somos esclavos de la obediencia. Pero no hay un punto aquí neutral. Pablo enseña que no existe, repito, ese punto intermedio. Todos servimos a un amo. Repito, somos esclavos del pecado, somos siervos de la justicia. Algunos pensaban que como ya no estaban bajo esa ley, sino bajo la gracia, podían vivir como les diera la gana, como quisieran. Pero Pablo responde con un rotundo de ninguna manera. Pablo es claro, la gracia no nos da esa libertad para seguir pecando. Nos libera del pecado para servir a Dios más bien. El creyente ya no pertenece al antiguo amo. Dios lo ha rescatado y lo ha trasladado al señorío de Cristo. Ese cambio ya ocurrió. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. Además, Dios no solo cambió nuestro dueño, cambió el dueño, sí, sino que también cambió nuestro corazón. Nos dio una nueva capacidad ahora para obedecerle. Antes estábamos dominados por el pecado y no podíamos agradar a Dios.
Ahora, por la obra gloriosa del Espíritu Santo, podemos luchar contra el pecado y vivir en obediencia. Quienes, en cambio, quienes no conocen a Cristo, creen que son libres, pero en realidad siguen siendo esclavos del pecado. Esa es una realidad. Incluso cuando logran dejar algunos pecados por su propia fuerza, por su propio esfuerzo, muchas veces caen hasta en otros pecados más graves como el orgullo, la autosuficiencia, etc. El pecado siempre busca dominar al ser humano. Por eso Pablo nos recuerda que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en haber sido liberados por Cristo para vivir obediencia en nueva vida. Esa es la libertad que el Evangelio nos ofrece. Y otra verdad importante en este pasaje es que nadie puede librarse de sí mismo de la esclavitud del pecado. Si el pecado es nuestro amo, solo Dios puede rescatarnos y llevarnos a un nuevo Señor. Eso fue exactamente lo que Dios hizo por su gracia. Como dice Pablo en Efesios 2, 1 al 5, dice, estábamos muertos, ¿qué? En nuestros delitos y pecados. Éramos hijos de desobediencia y merecíamos la ira de Dios, pero Dios, por su gran amor y su abundante misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo y nos salvó por gracia. No había nada, hermanos, pero nada, absolutamente nada en nosotros que mereciera ese rescate. Fue Dios quien tomó la iniciativa y pagó el precio por nuestra libertad por medio de Jesucristo. En tiempos de Pablo, para que tengamos una idea, en tiempos de Pablo la idea de comprar un esclavo era bien conocida, ¿verdad? Cuando un amo pagaba el precio, el esclavo dejaba de pertenecer a su antiguo dueño y pasaba a servir ahora a su nuevo amo. Eso es redención. Pablo usa esa imagen para enseñar que Cristo nos rescató también del dominio del pecado. Ya no pertenecemos al pecado, ahora pertenecemos a Cristo. Por eso la gracia no solo nos libera, repito, de un amo cruel, maligno, sino que nos une al mejor de los señores y mejor de los amos. Ahora vivimos para Cristo, llamados a obedecer y caminar en santidad y en justicia. En resumen, de este punto, vamos a llevarnos esto. Cristo nos rescató del dominio del pecado, no para vivir sin dueño, sino para pertenecer a Él y servirle con una vida en obediencia. Amén. Segundo punto, ¿cómo del pecado pasamos a la justicia? Vayan al versículo 19. Pero ahora necesitamos, ¿verdad? Aquí en esta parte que viene, resolver qué es lo que significa vivir ahora conforme a la justicia. ¿Qué es lo que Pablo desarrolla ahora en el verso 19? Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. O sea, es decir, así como eran esclavos del antiguo amo y vivían conforme a todas esas pretensiones de ese amo, ahora, dice el verso, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servirle a la justicia. Hermanos, y este es el corazón de este párrafo, de este pasaje. De hecho, el pasaje lo condensa esta idea principal, esta idea central. Pablo, parafraseando, ustedes no han sido liberados para no hacer nada. Esa es la idea. Ustedes han sido liberados para hacer algo, no para quedarse allí neutrales. No solo tienen la posición de estar vivos delante de Dios y de haber sido librados de la condenación, sino que tienen el llamado ahora para obedecer la justicia. Pablo comienza aquí, si se puede decir, como disculpándose cuando dice, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne. Y es precisamente porque la imagen que está usando se queda corta. ¿Por qué? Es decir, esta ilustración que estoy usando, dice Pablo, reconozco que no es la más apropiada por causa de nuestras debilidades humanas y de nuestra poca comprensión, pero al menos es útil.
Ninguna, hermano, y escúchese, ninguna analogía, por muy buena que sea, al final podrá ser perfecta para ilustrar la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo. John Murray dice lo siguiente, explica que Pablo usa el ejemplo de la esclavitud para ayudarnos a entender una verdad espiritual. Él dice, así como un esclavo pertenece completamente a su amo, el creyente ahora pertenece completamente a Cristo, y es completamente. Sin embargo, Pablo aclara que esta comparación tiene sus límites, porque servir a Cristo no es una esclavitud como la humana, sino una verdadera libertad. Él usa esta ilustración porque es una forma sencilla de enseñarnos a nosotros, ¿verdad? Una verdad profunda que todos podían comprender. Y hecha la aclaración, Pablo dice, así como antes presentaba su miembro para servir a la impureza, ahora presenten su miembro para servir a la justicia. Y ustedes no saben qué tanto peso, hermanos, tiene esta declaración. Realmente pesada. ¿Por qué? Precisamente por lo que es, de la misma manera que ustedes vivían guiados por las reglas de su antiguo amo, es decir, del pecado, ustedes ahora tienen que vivir bajo una nueva regla del nuevo amo. Que nadie piense que no hay ley, que nadie piense que no hay regla, que nadie piense que no hay necesidad ahora de obedecer. Es eso. Pablo se está oponiendo aquí a los que, no sé si muchos lo conocen como el antinomianismo. ¿Sí? Antinomianismo. ¿Qué es eso? Es como ponerse a la ley, vivir como que si la ley no existiera, u oponerse a vivir en obediencia a sus mandamientos de Dios. Es eso. Y hay algo en la forma de este mandato que yo quiero que veamos aquí, porque tiene como un efecto significativo en la manera de que nosotros peleamos contra el pecado. Porque Pablo no está diciendo, y quiero que presten atención aquí, Pablo no está diciendo solamente dejen de presentar sus miembros al pecado, o sea, dejen de pecar y ya, y se queda ahí, en ese aspecto negativo, ese mandamiento negativo. Él dice, preséntenlos ahora a la justicia en positivo. O sea, la gracia de ser liberados no es solo dejar de pecar y ya, dejé de pecar y listo, no. Es comprometernos ahora positivamente o activamente con una vida de justicia. Es comprometernos activamente con la santidad. No es solo pensar en lo que no debo hacer, sino en lo que debo hacer. Y un ejemplo lo encontramos en Efesios, vayan allí, Efesios capítulo 4. Allí dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. El apóstol Pablo está diciendo que la cara positiva del robo es la generosidad. Entonces Pablo está diciendo aquí, tú necesitas, parafraseando, resolver el problema con el pecado, y ese problema lo vas a resolver justamente practicando el aspecto positivo. Esa es la idea de Pablo. De hecho, el ladrón no se le cura con dejar de robar nada más. Se le cura con alguien que trabaja y da. No es que, bueno, ya robé y no voy a seguir robando más. No. El asunto es el aspecto ahora positivo del mandamiento. Es el aprovechamiento de una nueva capacidad para nosotros practicar deleitosamente la justicia y obtener como fruto la santidad. Pero ahora que pertenecemos al Señor, hermanos, sí tenemos opción. Sí hay opción, el cristiano que peca. Y estoy hablando aquí de un cristiano redimido, posicionalmente, ¿verdad? Puesto en la justicia delante de Dios y vivo al estado unido con Cristo y resucitado. Estoy hablando de ese. El cristiano que está cometiendo el pecado de manera activa o que cayó en pecado, no puede decir esto. Bueno, es que no sé qué me pasó. Yo entré en el cuarto, pero no tenía ni idea. Llegué a la gaveta de mis padres y, no sé, abrí la gaveta, no sé qué pasó y agarré el dinero y... No, yo creo que alguien vaya a decir eso. Bueno, iba en la calle, en la camioneta, crucé, llegué a la casa de aquella mujer que no era mi esposa o etcétera. Él no puede decir esto. Es que no sé qué me pasó.
ahora sí tenemos opción. ¿Por qué lo digo? Porque ahora pertenecemos al Señor. Sí tenemos opción porque Él nos ha redimido. Sí tenemos opción porque el poder del pecado ha sido destruido ya. Sí tenemos opción porque hay una capacidad que nos dio el Señor para inclinarnos ahora hacia la justicia. Podemos presentarnos, hermanos, como instrumento de justicia y de verdad. Podemos hacerlo. No es una consigna imposible. No, la puerta que antes, cuando éramos esclavos del pecado, estaba cerrada para huir, ahora está abierta para hacer lo bueno. En resumen de este punto, y esta es la idea central del apóstol Pablo aquí, ustedes son llamados a participar activamente en su santificación, dejando de presentar sus miembros al pecado, pero presentándolos ahora hacia la justicia. El apóstol Pablo está diciendo, esto es simple, tú pertenecías a un amo, ahora perteneces a otro, pues practica lo que este amo nuevo te está diciendo. Es simple, pero algunos de ustedes, ¿verdad? O como los oyentes de esta carta, podrían estar diciendo, ok, Pablo, está buena la opción, la voy a probar. Pero Pablo dice, esto no es de opciones. Esto no es de opciones. Esto es de vida o muerte. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. ¿Cómo el camino va de la muerte a la vida? Versos 20 al 23. Dice, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y claro que hay recompensa en la práctica de la justicia, la santificación. Dice el apóstol Pablo, y como resultado la vida eterna, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y luego añade en este pasaje muy conocido para nosotros, ¿verdad? Como un pasaje de advertencia, como un pasaje para recordarnos que esto no es opcional. Dice 23, porque la paga del pecado es la muerte. Mientras la práctica de la justicia produce como fruto la santificación, aquí todavía sigue, a quien todavía, sigue en la esclavitud del pecado, tendrá como resultado ¿qué? La muerte. Y dice, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, Pablo nos recuerda que estamos unidos a Cristo y esa unión es la mayor motivación para vivir en santidad, porque estamos unidos a Él. Ahora tenemos dos caminos delante de nosotros, el pecado que lleva a la muerte o la obediencia que produce santificación y conduce a la vida eterna. Pablo casi que está trasladando, ¿verdad?, toda la fuerza de su llamado, de este llamado que está haciendo a la práctica de la justicia, en lugar que el aspecto negativo de la no práctica, ¿verdad?, del pecado, que de allí, sino de ese aspecto positivo. Miren, dice Pablo, parafraseando, practiquen la justicia y no tendrán que preocuparse por no practicar el pecado. Eso me encanta, ¿verdad? Porque esta frase, porque en cierto sentido simplifica nuestra tarea. O sea, repito, practiquen la justicia y no tendrán por preocuparse por no practicar el pecado. Y el Señor Jesucristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, la obediencia al Señor, hermanos, no es gravosa, no es ninguna carga. El nuevo amo quiere que nosotros obedezcamos a esa justicia porque su yugo es fácil y su carga es ligera. No tenemos opción, hermano. Si no caminamos hacia la justicia, la paga del pecado habrá sido la muerte. El Señor Jesucristo dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo
porque te es mejor entrar con un solo ojo al reino que entrar y que estar entero y ser condenado. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Y el Señor Jesucristo, hermano, está hablando aquí precisamente acerca de qué tan radical debe ser nuestra lucha con el pecado. Qué radical debería ser esa lucha. Es algo serio. Y por otro lado, esto no significa que nosotros ganemos la salvación por nuestras obras. La vida eterna es un regalo de la gracia de Dios. Sin embargo, quien ha sido verdaderamente salvo, ¿verdad? Salvado, mostrará ese cambio viviendo en justicia y obediencia. Así que la santificación es el fruto de la justificación. Por eso, en lugar de nosotros concentrarnos solo en evitar el pecado, Pablo nos anima a practicar la justicia. Mientras más caminemos en obediencia a Cristo, más creceremos en santidad. Y Pablo obviamente nos advierte que no podemos tomar el pecado a la ligera. Es eso. Debemos luchar con él con seriedad, hermano, porque el pecado destruye, mientras que la obediencia a Cristo conduce a la vida eterna. Como creyentes estamos llamados a vivir para nuestro Señor, sabiendo que la vida eterna no es un salario por nuestras obras, ¿no? Sino el maravilloso regalo de Dios en Cristo Jesús. Y hermanos, anhelo, y es mi anhelo para todos, que Dios nos ayude, hermanos, porque como bien dice el apóstol Pablo, esto es de vida o muerte. Así que para recoger todo esto en una sola idea, ¿qué más que con el Evangelio? El Evangelio. Si la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados no solo nos declaró vivos delante de Dios, como vimos el sermón pasado, sino que también nos hizo libres del pecado, es decir, que recibimos las dos cosas, recibes la vida y la libertad, y hablo de una verdadera libertad. Hermanos, y esa libertad viene acompañada con la capacidad de practicar la justicia. Y para que nos llevemos esta idea, la libertad, apúntalo, es la capacidad para practicar las demandas de justicia de un nuevo amo. La libertad es la capacidad para practicar las demandas de justicia de un nuevo amo. Ya no estamos bajo el antiguo amo, sino que fuimos comprados y trasladados a nuevo señorío, un nuevo amo del que ahora pertenecemos. Así que no estamos neutrales, pertenecemos a un nuevo amo. Y este pasaje nos lleva directamente a la cruz. Nosotros éramos esclavos del pecado, no podíamos librarnos y liberarnos nosotros mismos, pero Cristo pagó con su sangre el precio de nuestra redención, de nuestro rescate. Él murió para librarnos del dominio del pecado y hacernos siervos ahora de justicia. Por eso no obedecemos para ganar la salvación, sino porque Cristo ya nos salvó ya y la ganó Él. La cruz no solo nos asegura el perdón, también nos mueve a vivir en santidad. Y recordemos siempre cómo termina este pasaje: la paga del pecado es muerte, pero, el glorioso pero, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa vida eterna no es el premio por nuestra obediencia, sino un regalo de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Algunas aplicaciones o conclusiones para terminar? Ya después que vimos todo esto, yo no es la idea, ¿verdad? Y no quiero que nadie salga de aquí destruido o con un sentido de culpa, ¿no? Yo espero que alguien salga aquí de que realmente sabiendo qué va a hacer. Porque el propósito de este texto no creo que sea aplastarnos de esta idea de que si no crecemos en santidad nos iremos a la condenación. Yo creo que el propósito más bien es mostrarnos a nosotros que hay una libertad gloriosa a la que hemos sido llamados y en la cual nosotros, hermanos, podemos perseverar. Así que preséntate cada día con todo, con tu cuerpo y con todo lo que eres al servicio de la justicia.
También, hermanos, muchas veces vivimos la vida cristiana como que si alguien tuviera que estar empujándonos a nosotros constantemente. Yo sé que hay muchos pasajes, ¿verdad?, que tenemos que animarnos los unos a los otros, y esta es la idea. Pero a veces pareciese como que uno está y alguien tiene que constantemente estar empujándonos a obedecer a Dios. Pero necesitamos que nos recuerden también que tenemos que leer la Biblia, congregarnos, orar, luchar contra el pecado, sí. Pero Pablo nos dice, hermano, que ahora somos siervos de justicia y tenemos esa capacidad y ha sido verdaderamente libre en Cristo. Dios no solo cambió nuestro destino eterno, también cambió nuestro corazón. Y eso no significa que ya no haya una lucha contra el pecado. La lucha continúa, pero ahora existe un deseo nuevo en agradarle a Dios y una nueva capacidad que antes no teníamos con el antiguo amo. Antes obedecíamos al pecado de manera natural, porque eso es lo que cuando éramos esclavos del pecado, pecado de manera natural, pero ahora obedecemos de manera sobrenatural, porque es la obra del Espíritu Santo, ahora podemos obedecer a Cristo. Por eso no obedecemos para ganar la vida eterna. Repito, la vida eterna ya es un regalo de la gracia de Dios. Obedecemos porque pertenecemos a Cristo y porque queremos agradar al Señor que nos rescató. Así que en lugar de preguntarnos nosotros, ¿cuál es el mínimo o lo mínimo que tengo que hacer como cristiano? Deberíamos preguntarnos más bien, ¿cómo puedo agradar más a aquel que dio la vida por mí? Esa es la actitud de un corazón que ha sido transformado, ¿verdad?, por la gracia de Dios. Y tú, amigo, que nos visitas, que todavía no estás en Cristo, yo espero, y es nuestra oración como iglesia, que tú hayas podido ver dónde está el problema, que tú no vas a poder librarte de ti, por ti mismo, de esa esclavitud del pecado. Tú necesitas venir a Cristo, necesitas arrepentirte y necesitas cambiar de amo urgentemente. Esto no es de cambiar hábito solamente. Bueno, antes hacía esto, ya no lo hago. No es como resolver o empezar a hacer algunas cosas buenas para poder estar en paz. No, tú necesitas cambiar de amo. Necesitas una capacidad en la que tus esfuerzos por hacer cosas buenas y cultivar la justicia se cosecha solo en Cristo en santificación. Y eso solo es posible por la obra de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amigos, mi invitación, ven a Cristo. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día para decirle al Señor, yo quiero renunciar al señorío del pecado porque necesito el señorío de Cristo en mi vida y quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Así que, hermanos, entonces seamos siervos de justicia para la gloria de Dios, recordando siempre que la santificación no es el camino para ganar el favor de Dios, sino que es la evidencia de que ya hemos sido alcanzados por su gracia. Amén. Oremos.